Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que el Espíritu Santo de Dios les llene cada día más. La presencia de nuestro Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro cada día sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Esta predicación lleva como título Dios ha pasado por alto. Dígale al que tiene a su lado, Dios ha pasado por alto. Hay una forma en la cual el hombre piensa librarse de Dios y se llama independencia. El hombre no quiere en realidad ser gobernado por nada ni por nadie. El hombre ha venido teniendo una lucha con la palabra de Dios. Ayer, en un estado de WhatsApp, alguien colocó un fragmento de una canción y el intérprete de esta canción era el difunto Diomedes. Y yo nunca había escuchado esa expresión en esa canción, donde directamente dice que el enemigo número uno y el enemigo a vencer es la Escritura. Y me sorprendió en gran manera que esa frase estuviera en esa canción. Y yo dije, qué tremendo, cómo el enemigo usa, claro que algunas veces nosotros como cristianos decimos el enemigo, ¿verdad? Pero muchas veces simplemente salen expresiones de la profundidad de nuestro corazón y en algunos casos consideramos que esas expresiones son las correctas y son bonitas y que quieren expresar sentimientos y cosas que pueden ser agradables en cierta manera para el que escucha, que comparte el mismo espíritu en el cual fue compuesta la temática de la expresión del cantante o del compositor, de la persona que lleva un mensaje, que quiere dar a conocer algo. Sucedió que esto despertó en mí algo que yo dije, ¿cómo es posible que alguien tenga como objetivo que la palabra de Dios sea destruida y que las cosas de Dios lo pueda decir abiertamente que son para él el objetivo principal a destruir? Hace poco se llevó en Estados Unidos una reunión de grupos satánicos donde muchas personas se reunieron a adorar a Satanás. Y en esa reunión, algunos de los que expresaban su fe hacia Satanás tomaban las Biblias en las manos, las rompían y las pisoteaban como si fueran basura. Tal vez algunas personas allá afuera no miren con una forma como algo desagradable que estas cosas acontezcan, o tal vez simplemente no se les dé la importancia, no se les vea como importantes. Pero la expectativa del que vive para Cristo, del que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es que estas cosas no deben ocurrir, hermano. Estas cosas no deben pasar en la sociedad, en la mente, en el corazón del ser humano, que el ser humano debe estar agradecido con aquel que sopló en su nariz aliento de vida, hermano. Génesis, en el capítulo 11, nos cuenta la historia de un grupo de personas que se unieron. Dice la palabra que fueron como un solo hombre sobre la tierra y trataron de edificar una torre para alcanzar el cielo, para alcanzar ese lugar al que Jesucristo nos ha prometido que un día nosotros llegaremos por la fe puesta en Él. El hombre, desde el principio de la historia bíblica o de la historia de la creación,
ha querido independizarse de Dios, hermano. Y esto que pasó en las Torres de Babel, eso que hubo confusión de lenguas, en aquel momento que fue como un castigo de Dios para aquellos hombres, para que se frustrara su obra, su propósito, no ha dejado de existir. Aunque nosotros hablemos español y de alguna manera aún con simbologías, con las manos, con los ojos, con los pies o de cualquier otra manera que podamos expresar el lenguaje, nosotros aún en este tiempo, aún hablando un solo lenguaje o una sola lengua que es el español o una sola dialéctica, todavía podemos estar divididos porque nuestro lenguaje o nuestra expresión para algunos puede ser extraña y no puede tener las connotaciones o no puede tener la importancia que ellos consideran a su forma de entender, a su forma de ver la vida. Lo que pasó en la Torre de Babel sigue aconteciendo. El hombre sigue intentando llegar de una manera distinta a la presencia de Dios. Todos los seres humanos dicen buscar a Dios y tratan de encontrarse con Dios, pero a su manera, hermano. El hombre no ha querido someterse a las Escrituras. El hombre no quiere que nadie le diga nada en contra de su forma o condición de vivir el Evangelio y la vida. Porque aún dentro de la iglesia muchos queremos vivir a nuestro acomodo, poner la palabra a como nosotros nos place y creemos que de la forma como nosotros queremos hacer las cosas, sin importar lo que Dios diga, es la forma correcta. La Torre de Babel quedó como un ejemplo que nosotros podemos leer a cada momento. Cada vez que queramos podemos ir a Génesis capítulo 11 y escudriñar la dialéctica, la forma como los seres humanos se volvieron uno delante del Creador. Pero qué tremendo fue que se unificaron no para hacer el bien, sino que se unificaron para hacer el mal. Y lo que pasa en algunos momentos con la mente, con los sentimientos de las personas que caminan en una dirección distinta al Evangelio, es que no pueden ver, hermano. Sus ojos están cegados al entendimiento de lo que es la Escritura. Y en ese caminar diferente, el hombre quiere hacerse independiente, poniendo a Dios en lo alto, colocándose él en el medio y colocando a Satanás en lo más bajo. Y considerando que si vive de una forma separada de Dios, en realidad está separado del diablo y está neutro en un camino que verdaderamente no es así. El hombre, si no le sirve a Dios, en alguna circunstancia o manera le está sirviendo al enemigo. La estrategia psicológica, emocional o de conceptos que Satanás ha logrado colocar como fortalezas en la mente y en el corazón del ser humano es que podemos vivir sin Dios, podemos vivir sin su directriz, podemos vivir sin sus connotaciones, sin sus marcos de moral, podemos vivir apartados del camino del Señor, pero eso no nos va a hacer daño. Esa es la forma como el hombre está tratando de justificar su falta de fe, su falta de honestidad con Dios. No se ha dado cuenta que en realidad no hay un camino neutro o no hay un lugar neutro en mitad del camino hacia la muerte. Hay un lugar que tiene un destino eterno. Y ese destino eterno puede ser en las manos del Creador, para gozo eterno, para salvación perpetua, para sentarse a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también puede ser de la mano de un adversario que se levantó gratuitamente contra el ser humano, de alguien que en su corazón se levantó excitado para destrucción del ser humano, porque primero se levantó contra Dios, porque quiso ser como Dios, quiso destruir la santidad sentándose él en el trono de Dios,
quiso Él establecer una nueva forma o una nueva directriz de conducta aún para los ángeles del cielo. Esa es la palabra que lo logró con la tercera parte de los ángeles del cielo. Logró convencerlo y los trajo arrastrados con delitos, con pecados, con cosas que... Y uno, vea, una de las principales formas que utilizó fue la murmuración. Colocar palabras que hicieran un efecto dañino en los ángeles que estaban en el cielo. Y de la misma forma actuó cuando se levantó en el libro de Génesis contra el ser humano, colocando una murmuración, una cizaña. Es tremendo que Dios en una de sus expresiones dice que Él detesta o aborrece al que siembra cizaña entre los hermanos. Caminando de una forma separada de Dios, el enemigo, al verse derrotado en el reino de los cielos, entonces ideó una estrategia y dijo: iré detrás de la simiente de la mujer y la destruiré. Era como si él hubiera escuchado un plan divino de Dios, de que Dios iba a permitir que su hijo unigénito tomara un cuerpo. Y vemos este cumplimiento de esta palabra o de este momento cuando el Señor Jesucristo nace y llega la noticia al rey de aquel momento por medio de unos hombres que vinieron de Oriente y le dieron a conocer el misterio de que un rey había nacido. Dice la Escritura que ahí tuvo cumplimiento esta profecía o este momento de Génesis 3:15, cuando se cuenta o se dice a través de la Escritura para que las generaciones venideras conocieran los misterios de que una simiente de la mujer pondría su pie sobre la cabeza de la serpiente y la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer. Y esta persecución se extendió y hasta el día de hoy, hermano, tenemos un enemigo. Lo difícil o la encrucijada de todo el asunto es que el único que no quiere ver al enemigo es el hombre. El hombre quiere ver a Dios como algo que hay que rechazar, como algo que hay que dejar obsoleto en un rincón. El hombre ha querido sacar a Dios de todos los conceptos de la moral, de toda la perspectiva de vida en la que se mueve. El hombre ha querido abandonar las cosas buenas por seguir un camino de pecado, de destrucción, de deshonestidad, de desconfianza hacia Dios, tratando de darle la espalda a Dios, tratando de dejar a Dios para siempre y tratando de vivir una vida aparte de todo concepto, entre comillas, religioso. En el Salmo 2, en el versículo 1, David, inspirado por el Espíritu Santo, hace una pregunta que hoy nosotros nos podemos hacer también y que tiene algo que ver o tiene relación con la forma tal vez de aquel tiempo, como en Génesis capítulo 11 los hombres se unieron como uno solo para fabricar una forma distinta de acceder a Dios o de ir al cielo, de lograr conquistar un territorio diferente. Algo parecido con lo que está pasando hoy. Dice, Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Es una pregunta. Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y vale recalcar o resaltar que lo que el hombre estaba haciendo
que hoy nosotros podemos decir que es pecado, en aquel momento la Escritura lo está llamando vanidad. ¿Por qué los hombres se amotinan? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué tratan de idearse una forma distinta a la expresión de Dios, que es santa, que puede transformar corazones, que puede dar nueva identidad al ser humano? ¿Por qué los hombres se levantan contra todo lo que es santo, contra todo lo que produce vida? ¿Por qué el hombre hoy quiere matar a lo que lleva dentro de su vientre? ¿Por qué trata de aprobar leyes que vayan justificando la maldad cada día? ¿Por qué el hombre está tratando de vivir una vida separada totalmente de Dios si Dios está inscrito en sus genes? El ser humano no tiene una forma, hermano, de escapar de los conceptos, de las palabras, de los dichos que han salido de la boca de Dios. No tiene forma de escapar. Al contrario, cada vez que se separa de Dios, se seca. Es como el tamo que arrebata el viento, dice la Escritura. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como un soplo. Dice que es como una flor, que en la mañana en el campo la vemos bonita, pero por la tarde no sabemos ni dónde era que estaba, porque se secó. Marchítase la flor, sécase la hierba, pero lo único que no se seca ni desaparece es la palabra que salió de la boca de Dios. Y es que esta palabra es vida a nuestras vidas, hermanos. Dice la Escritura que es como refrigerio a nuestros huesos. Dice que el que confía en ella será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Dice que será reverdecido, que aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes. Y usted puede observar, hermano, dentro del pueblo de Dios, como algunos predicadores, algunas personas que son de constancia, de oración, de búsqueda, aún en los peores momentos, cuando parece que no van a resistir, es como si la palmera se inclinara por el viento, casi cayéndose, y de repente se endereza de nuevo, hermano. Porque Dios está ahí para dar nuevas fuerzas como el búfalo, para renovar en todo momento la vida de ese que clama, que llama, que pide, porque no para siempre estará la aflicción en la vida del que busca al Señor. En algún momento Dios reaccionará favorablemente a la oración del que clama a Él. Todo aquello que consideramos que nos puede llevar de una forma diferente a Dios, de como lo dice la Escritura, delante de Dios, es vanidad. Toda forma que el hombre ha ideado, todo plan que el hombre trata de poner en práctica para alcanzar cosas de forma diferente a lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:11, si no me equivoco en la cita, donde dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Cualquiera que trate de edificar en un fundamento distinto sufrirá pérdida, de la forma como quiera hacerlo, de la forma como quiera invertir su tiempo, su dinero, su fuerza, su salud, perderá. Porque solamente el fundamento que tiene delante de los ojos de Dios una aceptación es la edificación que está puesta sobre nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otra forma. Podemos tener la fe puesta en lo que sea, hermano. Podemos tener nuestra confianza en lo que nosotros consideremos correcto. Pero delante de los ojos de Dios solo hay uno que puede dar vida, que puede dar salvación,
que puede darle al ser humano la capacidad de entrar y adorar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y la única forma es a través de Cristo, no hay otro. No importa qué libro esté leyendo usted. Incluso pueden ser libros cristianos motivacionales que se están ideando ahora. Personas que están entrando a la metafísica escondida a través de la palabra, tratando de meter sus filosofías huecas y sutiles para tergiversar la expresión que salió a la boca de Dios. Pero el tal sufrirá gran pérdida. El tal no quedará firme, porque el que no edificare su casa sobre la roca, perderá. Gloria al Señor. Isaías capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Isaías, en el versículo 8 y 9, dice la expresión de Dios: pues arruinada está Jerusalén y Judá, ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¡Qué tremendo! Y hoy en día nosotros vemos jóvenes, vemos viejos, vemos de todas las edades que deciden tomar un camino diferente al de las Escrituras, y su rostro, su apariencia física, su forma de vestir, su forma de tratar, su forma de relacionarse con los demás, está mostrando la condición de su pecado. Y se sienten orgullosos y se meten, en algunos casos, en las sinagogas, tratando de imponer su condición, tratando aún de cambiar los conceptos divinos por establecer sus propias normas y su propia forma de vida. Se están metiendo a los congresos de la República, se están metiendo a los senados, se están metiendo a las alcaldías, a los lugares de la educación, a los lugares de la salud. Están tratando de invadir lo que llaman algunos predicadores los montes, donde se expresan las bondades de Dios, donde se trata de expresar las misericordias de Dios, donde tratan de colocarse las leyes, estatutos y decretos que salen de la boca de Dios, pero el hombre, dejándose usar por su corazón entenebrecido, por su forma o conducta de pensamiento errado, ha tratado de torcer todo, hermano, hasta las Escrituras. Y Pedro lo dice. Pablo habla algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Lo tremendo es que hay mucha gente que le gusta que le prediquen es de prosperidad. Pase adelante para darle la profecía. Y le ponen la mano: a ti te va a ir bien, gloria a Dios, todo te va a salir bien, todo te va a salir bien. Dios ha escuchado tus oraciones. Y vamos a ver que el tipo es borracho, que es prostituto, que no ha recibido a Cristo. Y Dios ha escuchado sus oraciones, sus plegarias. Imagínese usted. Conceptos, hermanos, que apartan al hombre. Tratan de motivarlo con cosas vanas, prometiéndole el cielo y la tierra con un evangelio diferente, con un evangelio que no va basado en el fundamento esencial que es nuestro Señor Jesucristo y en los preceptos bíblicos que tienen que ser claros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder dar a conocer las buenas nuevas de la salvación. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Creo que usted está leyendo conmigo. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por fe o por la fe vivirá. Y en el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay personas que están creyendo que hacer lo malo delante de los ojos de Dios no tiene ningún resultado, ninguna cosa desfavorable para su vida. Y quieren vivir así. Porque como le dije ahorita, se separan de Dios, de la palabra de Dios, de los preceptos de Dios, de lo que es Dios o una relación con Dios, y se quedan en un estatus o en un estado psicológico, mental, emocional, en el que cree que está neutro y que de ninguna manera está siendo afectado por las tinieblas y que de ninguna manera le está sirviendo a Satanás y que de ninguna manera está haciendo algo contrario a la palabra de Dios, porque el enemigo ha logrado entenebrecer su entendimiento. Ya no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda. Ya no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Todos los caminos lo conducen a Huila. Todos los caminos los considera iguales. Todos los caminos cree que son los perfectos, los correctos. Ahí es donde está el peligro de querer caminar, hermano, de la forma distinta a lo que dice la palabra. Hechos 17:30. Ese versículo yo creo que casi toda la iglesia se lo sabe. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios. El hombre ha venido caminando de una forma distorsionada. Hoy el joven, mire, yo me pongo a mirar algo. Muchas veces en la antigüedad, cuando alguien iba a sacar, bueno, nosotros cuando no éramos evangélicos, me refiero a eso, en la antigüedad. Y también en algunos tiempos que algunas personas, a pesar de no ser cristianas evangélicas, consideran que debe guardarse la moral y que debe guardarse cierto respeto hacia la mujer. En tiempos pasados, cuando uno iba a sacar en una fiesta a bailar a una mujer, uno temblaba, hermano, hasta sudaba. Y si la mujer le llamaba la atención a uno, que era bonita, y de pronto uno se miraba el aspecto y uno decía, es que yo como que no lleno las expectativas. Entonces cuando iba a decirle, bailamos, teníamos miedo que dijera, no. Pero hoy no es así, hermano. Hoy la mujer, si no la sacan a bailar, ella sola sale y empieza a hacer sus movimientos extraños, sensuales. ¿Qué dice la palabra? Que los sensuales no heredarán el reino de los cielos, hermano. Hoy la vanidad del mundo está empujando al hombre y a la mujer a ser sensuales. El maquillaje, el disfraz, el tener que fajarse o hacerse algunos tipos de liposucción, de algunos mecanismos de belleza, están llevando al hombre y a la mujer a vivir en lo que la palabra dice que es vanidad. Lo que leímos ahorita en el segundo capítulo, en el versículo 1 del libro de los Salmos, en el capítulo 2, en el versículo 1. Que estas cosas las consideran, el mundo las considera buenas y bonitas y favorables. Y entonces en la fiesta ya no se toca con ese respeto, no se baila con respeto, sino que ahora se perrea. Ahora hay un movimiento exótico que destruye la moral, no solo de los dos que están practicando el baile,
sino de las personas que observan sus obscenidades, los niños. Porque ahora vemos que los niños son enseñados por los mismos padres a bailar de esta forma. Y de pronto usted dice, ya el hermano Hernán va a entrar a criticar. Y no se trata de criticar. Se trata de llamarlo a usted a que mire las cosas desde la perspectiva que debe mirarse. Y es desde la perspectiva de la palabra, de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero, de algo que usted debe entender que le está haciendo daño para su salvación. Por ahí escuché la expresión de una mujer en las redes sociales y ella decía, se puede hacer lo que sea, porque al final solo es cuerpo, no hay sentimientos involucrados. Imagínese usted. O sea, la mentalidad ha llegado a degradar tanto la moral, el pecado ha llegado a degradar tanto a la persona, y ya la persona no siente ningún afecto, y podemos decir afecto natural, ni por ella misma ni por otra persona. Tal vez esto tenga un poco de referencia con lo que dice la Escritura, que el amor de muchos se enfriará. Tal vez ahora solo hay relaciones sexuales y sensuales, pero no de amor verdadero, donde los sentimientos primordiales sean la unificación de proyectos, de ideas, de una vida en conjunto que los lleve a una meta que pueda ser de verdad fundamentada en la roca que es Cristo. Las personas no quieren escuchar la palabra, hermano. En tiempos pasados el Dios de los cielos enviaba a los profetas y la gente se tapaba los oídos y rechinaba los dientes. Y de la misma forma hoy está aconteciendo. Ayer prediqué por allá en un lugar y notaba que en todo momento cuando entraba a hablarle seriamente la expresión de la Biblia, enseguida sacaban algo en que entretenerse. Y yo dije, qué malicia del diablo, hermano. Cómo la persona se cierra a la verdad de Dios porque no quiere cambiar, porque quiere seguir viviendo su condición y no se da cuenta que su condición es precaria. El Señor dice que maligna pústula es desde la coronilla de su cabeza hasta el dedo gordo del pie, y una pústula es una llaga podrida, hermano, algo hediondo. Esa es la condición de alguien que no tiene a Cristo, que es el sanador. Y el Señor lo está hablando con claridad a través de la expresión de la Biblia. Le está dando al hombre, al impío, al pecador, la condición en la que está, y le está diciendo, es que no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío se arrepienta de su maldad. Yo no quiero que vayas a morir en el fracaso. Porque el que quiere tu destrucción no es Jesucristo, no es Dios. El que quiere tu destrucción es Satanás, el enemigo gratuito, al que tú sin darte cuenta puedes estar sirviendo. Dios te está llamando al arrepentimiento. Ahora, la condición de pecado, la condición degradable en la que el hombre se está moviendo, en la que está viviendo, no tiene nada diferente a lo que pasó en tiempos pasados. La ciencia hoy en día se está aumentando. Tal vez en aquellos tiempos, cuando Génesis capítulo 11 trataron de hacer esa gran torre para alcanzar alturas, para alcanzar lugares especiales. Hoy no ha dejado de existir. Hoy el hombre ya se inventó otros mecanismos para llegar a la luna, para llegar a Marte, para llegar al Sol, para tratar de indagar las galaxias, para tratar de llegar a lugares remotos hacia arriba y hacia abajo de la Tierra. El hombre está buscando, mire, cuando yo era muchacho, que estábamos en el bachillerato, siempre nos decían que se estaba tratando de llevar a cabo un proyecto en la luna, en la cual el hombre pudiera ir a vivir en la luna, porque venía una destrucción
contra la tierra. Los científicos no son ignorantes de lo que dice el libro de Apocalipsis, ni los que hacen películas de ciencia ficción y de terror y esas cosas. Muchas de las cosas que ellos muestran a través de las pantallas tienen una relación bíblica. Y estos hombres, los profesores decían de que en la luna se está llevando ese proyecto a cabo. No sé si eso, con tantos años que han pasado, tendrán alguna cosa oculta allá. Pero decían que era como un gran vidrio, como esas tapas que le ponen a las comidas, que son así redondas. Estaban tratando de hacer un espacio así, bien guardado, con un vidrio especial, con algo especial, bien anclado, donde las personas pudieran entrar y tener gravedad en ese lugar y poder respirar con cultivos hidropónicos y poderse alimentar con ciertos alimentos que ellos manejan para que en caso de un problema dentro de la tierra ellos pudieran escapar a ese lugar. Hoy en día hay alguien que se ideó la forma de viajar y dar un vueltón allá afuera. Y usted ya puede ir como cuando se monta en un avión y da un vueltón y va a Medellín y va a Bogotá y va a una parte y va a la otra. Y de la misma manera están haciendo ahora, sacando viajes espaciales donde ya usted no necesita ser astronauta, sino que lo que tiene que tener es plata para pagar su pasaje. Y lo llevan y lo traen. Lógicamente que si se muere, pienso que en el tiquete debe haber un seguro de vida o algo que responda por usted cuando llegue a la Tierra la máquina, si no explota por allá, fuera del espacio. Entonces, esta palabra Dios pasando por alto tiene una referencia especial a algo que venía aconteciendo en tiempos pasados. Y tal vez usted y yo lo conocemos en este tiempo con la palabra Pascua. Les hace conocida esa expresión, ¿verdad? En tiempos pasados, según algunas anotaciones que han quedado en la Biblia y algunas expresiones de personas que estudian la Biblia, dice que una de las formas de connotar o de dar significado a la palabra Pascua sería decir que es un paso o es un salto. O sea, estas dos expresiones, estas dos palabras simbolizan o dan a conocer lo que quiere decir la palabra Pascua. Ahora, en una connotación más amplia, algunos dicen que es la conmemoración judía por la liberación que Dios le dio a Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan? Que mataron un becerro y con él, con la sangre del becerro, colocaron sobre los lindeles de la puerta para que el ángel de la muerte no los matase. Esto es una de las connotaciones en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, y es la que más tenemos nosotros clara acá en este tiempo, es la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es aquel momento glorioso cuando el Señor Jesucristo partió el pan, presentó la copa como sangre, el pan como su cuerpo y lo dejó como un mandamiento, como un estatuto, para que nosotros recordáramos ese momento especial de la muerte y resurrección de Él hasta el día de su venida, hermano. Y esto para nosotros debe ser algo glorioso. Una victoria, hermano, una victoria. Porque el Cristo que usted y yo adoramos no es el Cristo de yeso y de palo que un día nos enseñaron, sino que ahora el Cristo que nosotros hablamos, predicamos, confesamos, es el Cristo que Dios levantó de entre los muertos. Gloria al Señor. Ahora también podemos decir que la palabra Pascua puede ser pasar por alto, que es lo que leímos en Hechos, capítulo 17, verso 30, y que es el título de la palabra de este domingo. Pasar por alto porque Dios pasó por alto nuestros pecados. Porque Dios en el Antiguo Testamento, cuando ordenó que pusieran la sangre en los lindeles de las puertas, el ángel de la muerte pasaba por alto el pecado, el error de aquellos que estaban cubiertos con esa sangre. ¿Verdad?
Y de la misma forma hoy el Señor está pasando por alto, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los pecados de aquellos que quieran hacer parte de esta redención divina, maravillosa, que Dios ha dispuesto para todo aquel que quiera tener en el más allá una salvación a través de la fe y la confianza en que la palabra que salió de la boca de Dios es fiel y verdadera. ¿Se da cuenta? Ahora Dios dice, pues Dios decidió, mire, Dios decidió, fue su decisión, hermano, la decisión de Dios de perdonarlo, de llamarlo a usted a que haga parte del cuerpo de Cristo. Fue la decisión de Dios que siendo justo, limpio, puro, santo, Él haya decidido pasar por alto tu ignorancia, tus momentos en que lo agraviaste, tus momentos en que heriste su corazón, tus momentos en los que te portaste de forma inadecuada delante de sus ojos. Y de todo aquel que hoy está en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo, hay una puerta abierta a través de ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora dice, pero para ello debemos mirarnos a nosotros mismos y definir si en verdad tenemos o no la necesidad de ser perdonados. La necesidad de ser perdonados. Si yo le digo a usted, aquí hay este dinero para que pagues tu deuda, y usted me dice, yo no tengo deuda, la alegría de usted no es la misma que de aquella persona que tiene una deuda y ha estado clamando, ayunando, orando, vigilando, pidiéndole a Dios que en su misericordia suelte la bendición. Y llega alguien y le dice, mira, te regalo este dinero para que salgas de las deudas. ¿Cómo sería la expresión de aquella persona que recibió respuesta a su oración, a su clamor? Amigo, hermano, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Si usted en su concepto, cuando se mira al espejo, se siente muy victorioso, como hoy le quieren decir a través de muchas palabras por ahí, que usted siempre está en victoria, que usted está prosperado, que a usted todo le va a salir bien, que la enfermedad no tiene poder en su vida, que usted puede coger y quitar y hacer como si estuviera metido en una pantalla táctil. Entonces usted no tiene el deseo de humillarse en la presencia de Dios, porque usted considera que su vida va todo sobre ruedas. Usted se siente Juan Pablo Montoya a 240 kilómetros por hora, o como Diomedes Díaz en la Toyota pidiendo vía. A usted se le olvida que usted tiene una necesidad verdadera y que no se va a notar mucho en esta tierra, en este lado del planeta, en este lado del espacio donde estamos habitando ahora. Porque la palabra que salió de la boca de Cristo, separado de mí nada podéis hacer, se va a hacer notoria el día que estemos delante de la presencia del Señor. Cuando Él mire a los ojos a alguien y le diga, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad. En ese momento, el que creía que estaba sobre ruedas se va a dar cuenta de la necesidad de tener a Cristo como abogado, de tener a Cristo como defensor verdadero de su vaga existencia. Y lo más tremendo es que su cara va a reflejar la angustia de la necesidad. Su ropaje será envejecido y no podrá ser renovado. Por ahí hubo un sacerdote que dice la Escritura, estuvo delante de Dios con vestiduras viles. Y dice que a la derecha estaba Satanás para acusarlo. Mire, había tomado tanta autoridad del diablo en su vida que ya se podía parar a la derecha. ¿Cómo sería la predicación de ese sacerdote? ¿Cómo sería el comportamiento?
y se paraba a la derecha para acusarle. Pero del trono de Dios, la misericordia, el amor, la gracia, salió de la boca de Dios y dio una ordenanza y dijo: quítenle esas vestiduras, pónganle vestiduras limpias y pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pocas palabras, renuévenlo, devuélvanle la autoridad. Ve y sigue trabajando. Usted cayó por algún motivo, hizo cualquier error caminando con el Señor. Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero está pidiendo un corazón arrepentido, un corazón humillado verdaderamente, un corazón que dependa de Él, que se dé cuenta que sin Él nada puede hacer. No volver a levantarse para cometer peores errores, sino para mejorar la condición por agradecimiento a aquel que te sanó. Dios quiere sanarte. A cada uno de nosotros quiere sanarnos, quiere restaurarnos, fortalecernos, encaminarnos en su palabra, en su verdad, en su justicia, y que nunca nos apartemos de Él, porque Él nos ama. Y dice la Escritura, la expresión bíblica, nos ama con amor eterno. No tiene final. Aun cuando nosotros en algunos momentos pensamos que Él se ha ido, aun cuando pensamos que no nos escucha, aun cuando vamos caminando por este camino y pensamos que no estamos haciendo nada bien y que estamos perdiendo el tiempo. Lo importante de todo el proyecto de Dios es que Él nunca ha abandonado su proyecto. Él perfecciona su obra en cada persona hasta el final de los tiempos, dice la Escritura. Y David, cuando tuvo momentos de dificultad, levantó sus manos al cielo y dijo: perfecciona tu obra en medio de los tiempos. No dejes lo que iniciaste en mi vida a mitad de camino. Gloria al Señor. Romanos 3:21. Vamos a leer ahí Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay 4 cosas que usted y yo debemos saber. 4 cosas. Una de ellas se llama justificación. Y lo vamos a leer aquí en este versículo. Vamos por el 21, vamos para el 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene lo maravilloso del Evangelio. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. O sea que aquí vamos justificados. ¿Qué quiere decir? Justificación es uno. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, van 2. A quien Dios puso como propiciación, van 3, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, mire otra vez, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, conceptos que debemos manejar: justificación. Debemos saber qué es justificación. ¿Qué es haber sido justificado? Y usted que no tiene a Cristo todavía en su corazón, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted debe poner mucha atención en esto. En el versículo 24 está hablando de justificación. Y si usted tiene un lapicero, un lápiz, un color, algo, resalte. Mire, despiérteme a la hermana ahí.
Resalte esto. Justificación. Es un acto de gracia de parte de Dios al traer al pecador a una correcta posición y relación con Él. Esta no se basa en la dignidad. Mire, algunas personas no quieren venir a Cristo porque dicen, es que yo no soy digno. Como dijo aquel hombre allá, ¿cierto? Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Algunas personas no quieren venir a Cristo porque consideran que no son dignos de recibir el pecado, el perdón, la justificación del Dios del cielo. Y mire que nos está diciendo claramente que no se basa en la dignidad o en los méritos del pecador. ¿Te das cuenta? No son tus méritos, no son las cosas buenas que tú has hecho, no son tus obras como te quiere hacer creer algunas otras religiones. No te vas a salvar por obras, es por la fe en Cristo. ¿Pero por qué tiene que ser en Cristo? Porque somos justificados, no en la base o en la dignidad o en los méritos de la persona como pecador, sino en los méritos y la dignidad de Jesús, que fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios nos ha declarado justos. Él ha decidido declararnos justos. Pero si Dios es justo, aquí nace una pregunta. Pero si Dios es justo, al perdonar o justificar al hombre impío, no está corrompiendo o quebrantando su propia justicia. Sería una pregunta. Porque si Él está haciendo justo y perdona al pecador, entonces Él se está quebrantando a sí mismo, está en contra de la justicia que Él mismo profesa. De ninguna manera. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y luego dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Proverbios 17 nos está diciendo que esa persona que le da honores al pecador y degrada al justo y esto y lo otro, para Dios es abominación, pero a Dios le plació permitir que su Hijo Jesucristo tomara ese lugar de juez no, de redentor, de abogado, para traer al hombre pecador a la justicia divina. Y por ese acto que Jesús hizo por usted y por mí, se hizo pecador delante de los ojos de Dios. Pero todo fue ¿para qué? Para justificar al hombre. ¿Delante de quién? Delante de Dios. En el versículo 24 leímos otra palabra que se llama redención. Y la palabra redención quiere decir comprar. Y dice que este término era usado específicamente como referencia al pago de la liberación de un esclavo. La muerte de Jesús deja ver con claridad que si tuvimos que ser rescatados o redimidos es porque éramos esclavos del pecado y de la ley del Antiguo Testamento. Porque es que la ley se manifestó para que conociéramos lo que es pecado y lo que es justicia. Vamos rápidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hubo una causa. Hubo un momento en el que Dios permitió que ocurriera algo
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, colocando a Cristo como maldición delante de toda la gente, de los judíos y de todos los que estaban en ese tiempo presentes. Y todo tenía un objetivo. Parecía que eso estaba como loco, como salido de contexto, de texto, de todos los sistemas. Pero en realidad estaba Dios abriendo una puerta, hermano, para que nosotros pudiéramos entrar. Porque hubo gente que no quiso recibirle. Por eso dice la expresión, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces llamó pueblo a lo que no era pueblo. Y en eso que no era pueblo entramos nosotros. Luego, en Gálatas 4, mire, Gálatas 4, en el verso 4 en adelante, mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿vio? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Se da cuenta? Por eso, adopción, ahora podemos nosotros decirle a Dios, eres nuestro Padre. Algo que llama la atención es lo siguiente: si una persona es santera, si una persona es satánica, si una persona entra en otros tipos de religión, muchos de ellos se llaman padre a cosas que no son su padre, a espíritus engañadores, a fuerzas satánicas que les muestran un amor supuesto, que en realidad lo que está causando en ellos es una destrucción. Ellos claman Padre a lo que no es Padre. Pero nosotros, al ser lavados por la sangre del Cordero de Jesucristo, ahora tenemos el Espíritu que mora en Cristo, la verdad de Dios, el cual nos guía a toda verdad, dice la palabra. 1 Corintios 6:20, mire lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Entonces, hay gente que se hace tatuajes porque su cuerpo es de ellos y nadie puede mandar sobre ellos. Algunos fuman vicio, marihuana, perico, éxtasis, hacen cosas extrañas, se ponen a oler pegante, pintura, o con el aborto, o con otras prácticas, cualquier otra práctica que la hacen sobre su cuerpo. Y dice que mi cuerpo es mío. Si fuera de ellos, los que practican el aborto se sacarían los ovarios y no los hijos, porque ¿qué están matando? Es un cuerpo diferente al de ellos. Si no quieren parir, sáquense los ovarios y ya. O sáquense la matriz, lo que constituye pues el dar a luz. Eso sí sería actuar sobre su propio cuerpo. Ahora, muchas personas actúan como quieren con su cuerpo en prostituciones, en prácticas terribles, hermano, terribles. Dice la Biblia que vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Y es verdad. En este lugar no se puede decir cosas terribles, hermano, que hacen, por ejemplo, personas que usan su cuerpo en las cuestiones sexuales, en muchas otras cosas, hermano. Son cosas terribles. Romanos 8:15. Yo quiero que usted vaya leyendo ahí para que usted vaya entendiendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, nuevamente.
O sea que lo que nos hace verdaderamente clamar a Dios, Dios mío, es que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y un día les conté un testimonio, ¿verdad?, de alguien que se puso a hablar porque yo estaba predicando en la calle y yo le dije, ¿y por qué no predicas tú? Él me dijo, porque es que yo no soy evangélico. Y le dije, no, no es porque no sea evangélico, es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque nadie puede hablar de lo que no sabe ni de lo que no conoce, hermano. ¿Cómo va a predicar usted? Mire, analícese usted mismo. ¿Cuántas veces habla usted en el día de Cristo? El que es cristiano, a cada momentico se presenta la oportunidad y habla de Cristo. Pero el que no es cristiano, ni por la mente, cuando se accidenta, cuando se golpea, lo primero que dice es una mala palabra. Y si cree en otro tipo de Dios, en otro santo, en otra cosa, menciona al santo, menciona al Dios en el que cree, en el que tiene su fe. ¿Se da cuenta? Porque tiene un espíritu diferente al espíritu de verdad, al Espíritu Santo de Dios. No posee la verdad de Dios en su vida. Es necesario mirar, por tanto, de dónde hemos caído. Y los que ni siquiera han caído, sino que miremos si estamos en los muertos. Dice, si estás en los muertos, ¿cómo es que dice el versículo? Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes, que estás entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, el sacrificio de Cristo en la cruz, teológicamente, se divide en dos conceptos, que son la expiación y la propiciación. La expiación, esto es que el sacrificio de Jesús nos limpia de toda contaminación del pecado y nos quita la culpa del pecado. Levíticos 17, vamos rápidamente allá. Levíticos 17 en el verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Se da cuenta? Porque usted puede decir, entonces, ¿por qué tuvieron que matar a Cristo, verdad? ¿Por qué no mataron un animalito allá como lo venían haciendo antes? Lo que pasa es que lo que se hacía antes era una sombra de lo que vendría a pasar luego. Antes se usaba un animalito, y no uno, sino varios. Y cada animalito tenía una connotación o un significado delante de Dios. ¿Para qué? Para que la persona que llevaba la ofrenda recibiera el perdón de su pecado. Pero ahora, a través de Cristo, Dios decidió hacer un solo sacrificio de una vez por todas, para limpiarte a ti, para limpiarme a mí de nuestros pecados. Levíticos 4, vamos allá, capítulo 4, verso 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. En aquel tiempo, como le venía explicando, se colocaba el animalito. Y en algunos casos el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal. Y el animal llevaba el peso de su pecado, del pecado del hombre. Y este era matado. ¿Para qué? Para que los pecados de aquella persona fueran perdonados. Levítico 16. Vamos a Levítico capítulo 16. Y miramos allí para que entendamos esto. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa. Mire, no de cualquier manera se puede entrar en la presencia de Dios. Vestirá la túnica santa. Ese es Levítico 16. Vamos por el verso 4. La túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ciñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, lo que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, río al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo sobre sí, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí.
lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿A dónde colocaron a Cristo? Afuera. Afuera. En el Gólgota, afuera. Todos los pecados del pueblo cayeron sobre él. Desde el momento que lo condenaron y su trayecto de carga de la cruz hasta el Getsemaní, lo que estaba simbolizando era el ser llevado por malhechores, por personas que pondrían el peso del pecado de nosotros sobre él. Y lo pusieron afuera, lo exhibieron públicamente, lo maltrataron, hermano, ahí. Y usted conoce esa historia. Y todo tenía algo que había sido explícito en la ley de Moisés. Por eso el pueblo de Israel, aunque diga de una y otra manera que este no es Cristo, que esto no sé qué, que esto y lo otro, las escrituras dan testimonio de que todo ha estado explícito desde la antigüedad para que ellos pudieran entender quién era Cristo y quién es Cristo. Y hoy usted y yo tenemos la misma oportunidad. Hoy tenemos esto, ¿verdad?, al alcance de nosotros. Antes estaba por rollo y necesitábamos una casa como esta para guardar los rollos. Y todavía en Israel, por allá en algunos sectores, se guardan los rollos así. Y hay gente que está pendiente de los rollos para que no se dañen. Algunos duran más porque fueron hechos en cuero, porque fueron hechos en papeles o en cosas más finas que otros. Pero hoy tenemos una Biblia donde está todo, ¿verdad? Todo está ahí. Y tenemos el acceso a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier forma, sistemática o a través de documentos, para poder enterarnos. Y no quiere decir que tenemos que vivir como los hebreos. No quiere decir que tenemos que practicar lo que practican los hebreos. Dice que entendamos lo que nos están hablando. Un lenguaje claro, específico, para que usted y yo lo entendamos. Lo indaguemos, lo aprendamos y nos demos cuenta de que esto es la verdad, de que lo que está escrito aquí es la verdad. Todo está escrito, especificado en la forma antigua de llevar los holocaustos, de llevar la adoración, de hacer las cosas en el tabernáculo. El tabernáculo mismo da testimonio de Cristo. Ahora, vamos a terminar aquí en el versículo 25 de lo que venimos leyendo aquí en Romanos capítulo 3, donde nos están hablando ahora de la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Quitar la ira de Dios por mis pecados. Pocas palabras, evitar una calamidad. Hace a Dios dispuesto hacia nosotros. La propiciación es la disposición de Dios hacia nuestras vidas para perdonarnos, hermanos. Y en Deuteronomio 21:23 dice: maldito el que es colgado en un madero. Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Y hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Si alguien en este lugar, en esta mañana, quiere recibir a Cristo,